Bueno, yo les he podido colocar ese video para que lo puedan apreciar, ¿no? Es un proyecto a tajo abierto, ¿no? Lo espeluznante es que ha dividido a la ciudad, y esto es real, ¿no? Es necesario hacer minería responsable, es necesario que los titulares de las concesiones mineras puedan realizar sus actividades, pero sin perjudicar a las personas, siempre cumpliéndole los estándares de calidad del aire, de calidad del agua, de calidad del ruido, los límites máximos permisibles, no deforestar, no invadir patrimonio arqueológico, no invadir patrimonio natural, ya sean áreas naturales protegidas o áreas de conservación privada, ¿no? Esto en cuanto a lo que es una pequeña introducción a lo que es el conflicto, ¿no? Otra pequeña cosa que quería mostrarles es este gráfico, ¿no? Que es realizado por la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo todos los años realiza un mapeo acerca de los conflictos sociales, ¿no? Y en su mayoría ha podido determinar que conflictos hay, en realidad, conflictos socioambientales, ¿no? Son 114 conflictos activos a octubre del año pasado. Pero quería mostrarles un pequeño mapa. No, aquí está el mapa. ¿No? Estos son los conflictos sociales y están determinados también por conflictos socioambientales, ¿no? En realidad, la mayoría de conflictos sociales tienen el matiz ambiental. En Loreto, por ejemplo, hay 8 conflictos a nivel nacional y 2 conflictos locales y son de carácter socioambiental. En Cusco, Ucayali, un conflicto socioambiental. En Madre de Dios, aquí tengo mis reservas, hay más de un conflicto socioambiental. En Apurímac hay 5 conflictos de naturaleza socioambiental. En Puno hay un promedio de 12 conflictos de naturaleza socioambiental. En Puno y Tacna, un conflicto en materia socioambiental. A ver, en Moquegua, 4 conflictos socioambientales. En Arequipa, 2 conflictos socioambientales. Es decir, la mayoría de conflictos sociales, de lo que ha podido determinar la Defensoría del Pueblo, es que del total de conflictos sociales, en su mayoría existen, en su mayoría son los conflictos socioambientales, son los más latentes. Ese número de 114 significa que son un promedio de 114 conflictos socioambientales. Es decir, la conflictividad socioambiental resulta ser un problema latente en nuestro país, ¿no? Como les dije, es indispensable que para prevenir estos conflictos socioambientales sepamos cuál es el origen del conflicto, si es la comunidad, si es una mala interpretación, si hay una tergiversación de información, que, como les dije también, lo más importante para evitar los conflictos es la transparencia de la información. Si existe un doble discurso a nivel del Estado, si existe un discurso tergiversado a nivel de gobierno regional, porque las instancias regionales y municipales a veces tienen mucho, en realidad tienen mucho que ver en el desencadenamiento de los conflictos socioambientales. Si hay una mala disposición del titular de la concesión minera, si existe una afectación a áreas de conservación privada, que en su mayoría las comunidades campesinas hacen áreas de conservación privada, regional, ambiental, y también si hay algún tipo de invasión en tema de patrimonio arqueológico. Lo que quiero demostrarles, chicos, es que las concesiones mineras siguen todo un procedimiento, siguen una serie de contratos, tenemos un régimen de nominalista regalista, como hemos podido observar, es válida la explotación de recursos, hay una exigencia de obligación del Estado de abstenerse de hacer actividades que perjudiquen el derecho a un ambiente sano y equilibrado, que hay casos que ustedes han podido visualizar
donde se establece que es un derecho a un ambiente sano y equilibrado y que se pueden prevenir estos conflictos socioambientales dependiendo de qué estrategia se emplee en cada estrato de gobierno y también a nivel de los actores sociales y políticos. Depende mucho de cómo va a funcionar esa mesa de diálogo, ¿no? Y en qué medida, como asesores legales, ya sean de las comunidades o ya sea de la industria minera, podamos plantear soluciones, ¿no? Los conflictos socioambientales, en su mayoría, los conflictos sociales en su mayoría son ambientales. Eso ya lo ha dicho la Defensoría del Pueblo. Son 114 conflictos socioambientales. Muchos de ellos tienen el carácter de latente, ¿no? Ya veremos que en el tema de Tía María, por ejemplo, hubo una mala estructuración de los estudios de impacto ambiental. Por eso les vuelvo a repetir, la necesidad de que el tema minero y el tema ambiental vayan de la mano, porque si se quiere hacer una asesoría legal, tiene que ser técnico-jurídica. Necesariamente se tiene que trabajar en equipo, se tiene que trabajar con ingenieros, se tiene que trabajar con sociólogos, se tiene que trabajar con personas con los mismos comuneros, que es prácticamente una labor de a pocos, pero que es necesario para evitar conflictos, ¿no? Es necesario que se les indique cuáles son los beneficios económicos que va a implicar esta concesión minera. Y si hay potenciales impactos, porque los van a ver, cómo los van a remediar, ¿no? Y exigir. Si están del lado de la comunidad campesina, comunidad nativa, tienen que exigir que se cumplan los compromisos ambientales. Pero tienen que hablar con los pobladores. Eso es necesario, es indispensable. Estén en ambos lados, es necesario que conozcan la opinión de los actores de este futuro proyecto minero, ¿no? Ya les dije, ¿no? Vamos a ver qué es la naturaleza de un conflicto y cómo vamos a prevenir, y sobre todo, prevenir y plantear soluciones a conflictos socioambientales, ¿no? Muchas veces, como le dije en Tía María, es el tema de una mala estructuración de un estudio de impacto ambiental. En el caso del Baguazo, fue porque no se hizo un proceso de consulta previa, que como les dije en la clase anterior, según a colación de una pregunta que me hicieron, es un derecho que viene establecido por el convenio 169 de la OIT. Es un convenio internacional. Es decir, estamos hablando de una norma supranacional que te establece un tema de derechos fundamentales. Del derecho a la consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades nativas originarias, que luego se plasma en una norma, en una ley de consulta previa, que lo que hace básicamente es tomar algunos puntos del convenio 169 de la OIT. Por eso es que yo les digo que lean mejor el convenio 169 de la OIT, porque ahí está plasmada en su mayoría cuáles son los derechos y qué es lo que se tienen que dar para consulta previa, es decir, a quiénes se les tiene que hacer el proceso de consulta previa. En el caso del Baguazo fue ¿por qué? Porque no se le hizo una consulta previa sobre una medida administrativa de explotación. No se hizo la consulta previa. Y eso fue por un problema netamente del Estado, un problema netamente político, ¿no? El Estado transgrediendo lo que constitucionalmente les he dicho, se transgrede porque muchas veces quienes están en el poder desconocen completamente los mandatos constitucionales, suceden este tipo de tragedias, ¿no? En cambio, si se hubiera hecho un proceso de consulta previa, quizás posiblemente el proyecto no hubiera salido, o quizás hubiera salido, no lo sé, pero trajo como consecuencia una serie de fallecidos, ¿no? Yo estuve a cargo de un caso en la región norte del país, de una reserva ecológica, donde el área de la reserva ecológica, ¿no?, que era un área de conservación privada, estaba llena de denuncios mineros. Cuando no debería estar llena de denuncios mineros porque esa área tiene la calidad intangible. Sin embargo, por un tema de
política, en realidad, es que estos denuncios pasaron y bueno, están en calidad de petitorios mineros en el INGEMET, ¿no? Es una... se tiene incluso, la imagen se las puedo mostrar mañana, que están ahí justo los puntos de los petitorios mineros, se plantea hacer una exploración y explotación de minería no metálica, y también es probable que se haga minería de tipo de cobre, ¿no? Posiblemente eso es lo que se está planteando, pero es un área de conservación privada, ¿no? Es un área de conservación privada que contribuye al sistema de áreas naturales protegidas. Es decir, que el CERNAM tiene la obligación, a pesar de que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de haber salvaguardado los intereses de esa área de conservación. ¿Por qué? Porque fue realizada por una comunidad campesina. Y esa comunidad campesina ahora está padeciendo todo el tema de tráfico de tierras, que es el modus operandi con el que se empiezan a invadir áreas de conservación ambiental privadas y que a posteriori terminan siendo pasibles de denuncios mineros y se realizan actividades de concesión minera, sea minería metálica o no metálica, transgrediendo los derechos de estas comunidades campesinas y los derechos ambientales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque podemos afectar la salud y la propiedad comunal de las personas, ¿no? Y se genera nuevamente un conflicto socioambiental. Es por eso que es necesario, si se va a asesorar al titular de la concesión minera, ¿dónde tiene pensado hacer este tipo de trabajo de exploración y explotación de minerales, ¿no? Bueno, como quedamos, podríamos pasar al tema de las preguntas, que me interesa saber. Perfecto, doctora Kathleen. En este caso tenemos dos preguntas y una acotación. La voy a leer. Nos menciona, ¿toda actividad extractiva tiene impactos? Ya. Escucho todas las preguntas y lo respondo. Ya, a ver, en este caso, doctora, a ver, ahí te las va... No sé, en la parte superior derecha, doctora, ahí justamente donde están los iconos del micrófono, en verdecito, ha aparecido un signo de interrogación en anaranjadito. Ya. Ya, genial. ¿Verdad? Cuando se lo pulsa ahí lo va a ver las preguntas. Ah, genial. Bien, respecto a la primera pregunta, ¿toda actividad extractiva tiene impacto? Sí, sí, bueno, lamento decirles que sí, pero en realidad sí, toda actividad extractiva, minera extractiva, toda actividad extractiva de hidrocarburos tiene impacto, necesariamente tiene impacto. Que estos impactos se puedan prevenir o se puedan remediar o mitigar va a depender mucho del titular de la concesión minera y de las obligaciones que le puede exigir el Estado. Bueno, existe todo un baremo, ¿no? Existe toda una lista. Hay casos que ya se encuentran normados, ¿no? Ya se encuentran con pronunciamiento, pero por lo general los países que están padeciendo sobre atentados a sus defensores ambientales son países centroamericanos, ¿no? Países como Nicaragua, países como El Salvador, son donde tienen grandes cantidades de comunidades nativas y ellos están, digamos, están peleando en estos casos en la CIDH, ¿no? En la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero creo que esas son todas las preguntas, ¿no? Sí, en este caso, doctora Kathleen, solamente habían 3 consultas, por lo cual para esta sesión del día de hoy, ¿no? En este caso, doctora Kathleen, no sé si podemos dar un pequeño resumen de la sesión ya para culminarlo o algunas palabras finales que tenga que decir. Claro, sí. ¿Puedo cerrar acá o lo puedo, ¿puedo cerrar esto de acá o
¿Sigo hablando Sí, normal? sí, doctora. Ujú. Ya, genial. Bien, y yo quisiera finalizar con el tema de los contratos mineros, que tenemos que tener un dominio muy puntiforme del derecho civil para saber comprender el derecho minero, los contratos mineros. Si desconocemos los contratos o el concepto de contrato a nivel del Código Civil, no vamos a poder comprender cuáles son las implicancias de los contratos a nivel de la minería, ¿no? Y los contratos mineros tienen casi las mismas características de los contratos civiles. No olvidar que la Ley General de Minería es la que rige para el tema de los contratos mineros y su reglamento, el Decreto Supremo 03-94, que los contratos mineros tienen sus propias características, pero que toman de forma supletoria al Código Civil y a la Ley General de Sociedades, ¿no? No olvidar que el contrato, por ejemplo, de transferencia, muchas veces se le equipara con el contrato de compraventa, que es en el derecho civil. Pero el contrato de transferencia está regulado de forma específica en la ley y en el reglamento de minería, ¿no? Que debemos conocer que el contrato de opción minera, por ejemplo, al igual que el contrato de opción a nivel del Código Civil, es un contrato de tipo preparatorio, ¿no? El contrato de riesgo compartido o joint venture es un contrato que busca una asociación temporal para conseguir un determinado fin, y que el contrato de hipoteca minera tiene que estar sujeto siempre a un crédito que haya solicitado el titular de la concesión minera, ¿no? Eso por el lado de los contratos mineros. El contrato de cesión minera se asemeja mucho al contrato de cesión de uso de derechos reales que lo tenemos regulado en el Código Civil. Y bien, el tema de conflictos socioambientales, que es necesario para comprender qué implica un conflicto socioambiental, cuáles son los componentes de este ámbito ambiental, ¿no? ¿Qué es ambiente? ¿Qué son recursos naturales? ¿Bajo qué régimen nos encontramos de los recursos naturales? Que, como les dije, el régimen dominalista, regalista es el que nos rige a nosotros, que está plasmado en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú. No olvidar que el derecho minero deriva del derecho administrativo y este a su vez del derecho constitucional, y que una de las obligaciones del Estado se plantea en el sentido de que es necesario que se reconozca el derecho a un ambiente sano y equilibrado, lo cual se encuentra plasmado en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú. Que el Estado tiene dos dimensiones, una reaccional y una prestacional. En la reaccional, en cuanto debe abstenerse a realizar actos que afecten el medio ambiente, y en la dimensión prestacional de que tiene que necesariamente ir más allá de la conservación de los recursos naturales. Es necesario que prevea que no se afecte el ambiente sano y equilibrado. Es decir, que si estamos frente a un titular de una concesión minera que realice explotación de recursos naturales y por ende de las sustancias minerales, es necesario que el Estado prevea, mediante la exigencia del cumplimiento de obligaciones ambientales a través de los organismos competentes a nivel ambiental, las obligaciones ambientales, ¿no? Que, como bien lo dije, existe una declaración jurada sobre obligaciones ambientales que se plantea en todo el procedimiento ordinario minero, que es lo que tiene que presentar el titular de la concesión minera, que existen casos que ya los hemos visto y que los he colocado, ¿no? Acerca de que las empresas o cualquier actividad económica que se realice siempre tiene que ser salvaguardando el medio ambiente y los derechos fundamentales, en especial el derecho a la salud de las personas, ¿no? Bien, que el alto índice de los conflictos sociales, según lo que hemos podido apreciar en el gráfico que les mostré de la Defensoría del Pueblo, 114 conflictos tienen el carácter de
socioambiental y que para poder prevenir estos conflictos de carácter socioambiental es indispensable y es necesario trabajar con los actores que se encuentran involucrados en estos conflictos, que es necesario también que se planteen mesas de diálogo y determinar cuáles son las causas de ese conflicto socioambiental, que muchas veces es por que no se hizo una transparencia de la información, que se llevó a cabo un proceso de concesión minera sin consultar a la población, saber que si tenemos comunidades aledañas, qué clase de comunidades son, si estamos colindantes a una zona urbana, si estamos colindantes a una comunidad campesina, si estamos colindantes a un pueblo originario o nativo. Es necesario determinar la población de la que estamos rodeados, si estamos colindantes a un área natural protegida, si vamos a afectar lagunas, si vamos a utilizar sistemas de agua potable, si se va a afectar bosques, si ese bosque está cerca de un área de conservación privada regional, de qué tamaño va a ser la actividad económica que vamos a realizar. Todo eso se encuentra verificado y determinado por el Ministerio de Energía y Minas. Si vamos a hacer un estudio de impacto ambiental, que esa consultora ambiental se encuentre registrada en el SENACE, que es el organismo autorizado de registro de consultoras ambientales, que si se va a afectar, por ejemplo, una carretera, tengamos que pedir opinión a la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, tener muy definido qué autoridades ambientales sectoriales y coordinar con ellas o pedir consultas si es necesario para poder desarrollar de forma adecuada todo el proceso de concesión minera. No se puede desarrollar todo el proceso de concesión minera sin antes haber establecido todo nuestro marco de actuación. Es necesario incluso tabular cuáles son los potenciales impactos. Eso lo piden en el estudio de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué impactos voy a ocasionar? ¿En qué medida? ¿En qué grado? Si son significativos, no significativos, y cómo los voy a remediar y cómo los voy a mitigar. Es necesario hacer un mapeo, que si bien va dentro de la consulta, va dentro del estudio de impacto ambiental detallado que pide el SENACE, va a ser necesario hacer un mapeo previo. Es una evaluación previa que se necesita para poder hacer todo el proyecto de concesión minera. También establecer, por ejemplo, qué tipo de contrato voy a utilizar y en qué medida me va a beneficiar. No dejar de reconocer que el derecho minero y el derecho ambiental, y el derecho constitucional y el derecho administrativo, al estar interrelacionados y al implicar una serie de actividades, necesita estar conformado por grupos multidisciplinarios, ¿no? Conocer que para hacer minería responsable, como les planteo desde un comienzo, para hacer este cuadrito, para llegar a este punto, hacer minería responsable, es necesario actuar a la par con la comunidad, seguir una adecuada formación en valores, que eso implica respeto de la Constitución, respeto de las normas, respeto de los derechos fundamentales, respeto de la cosmovisión de las comunidades nativas u originarias, respeto del ecosistema, respeto de los parámetros de salud ambiental que nos exige el Estado, y respeto de regímenes de salud y seguridad ocupacional, ¿no? Para el trabajo de explotación minera, ¿no? Como es en este caso. Bueno, chicos, el día de mañana vamos a ver todo lo que son los conflictos, qué es un conflicto, la teoría del conflicto, cómo se puede solucionar un conflicto, qué es un conflicto socioambiental, cuáles son los parámetros de un conflicto socioambiental, qué tipos de conflictos socioambientales hemos tenido en el Perú y cómo se pudieron haber solucionado, ¿no? A veces estos conflictos parten, como les dije en el caso de Tía María, el estudio de impacto ambiental muy mal diseñado, en el caso del Baguazo, un proceso de consulta previa que no se llevó a cabo en el momento que debió llevarse a cabo y que no fue realizado por el Estado, porque faltó voluntad política o porque se quiso desconocer derechos de comunidades nativas u originarias, lo cual es un derecho a nivel del convenio 169 de la OIT. Entonces estamos hablando de un convenio supranacional, sobrepasa
en la esfera nacional, ¿no? Por ejemplo, el caso Conga, ¿no? Que va más allá de una afectación de las lagunas de agua y que también si parte de una mala estructuración de un estudio de impacto ambiental fue también una muy mala comunicación con las comunidades, ¿no? Y que sí existe una afectación directa a la calidad de agua y la calidad de vida de las personas, y que incluso ha tenido repercusiones en el extranjero mediante, por ejemplo, la premiación que tuvo Máxima Acuña, ¿no? En un premio internacional sobre temas ambientales, ¿no? Y el caso de Madre de Dios, que es un caso de minería ilegal, que vamos a tratarlo de alguna forma, porque más adelante veremos lo que es minería ilegal y minería informal, ¿no? Bueno, eso es todo por comentar.